Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, una noticia que ha dejado a muchos seguidores con la boca abierta y especulando. Se trata de un reciente y sorprendente comentario hecho por la querida actriz Ander Zell. Así es, la protagonista de tantas historias de amor en la pantalla ha hecho unas declaraciones que apuntan a una figura muy cercana a ella en el ámbito profesional y personal, Kerem Bürsin. Parece que Ande ha abierto su corazón y confesado algo que podría cambiar nuestra perspectiva sobre su relación y el trato que, según ella misma, Kerem ha recibido. Antes de empezar, si todavía no son parte de nuestra comunidad, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Nos encanta traerles las últimas noticias, los chismes más jugosos y análisis profundos del mundo del entretenimiento. Con solo hacer clic en el botón de suscripción y activar la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a desgranar este tema tan interesante. La noticia ha explotado en los medios turcos y no ha tardado en expandirse por las redes sociales. Ander Zell, conocida por su carisma y belleza, ha sido siempre objeto de gran atención mediática, especialmente en lo que respecta a su vida personal y sus relaciones sentimentales. Y cuando se trata de Kerem Bürsin, su coprotagonista en la exitosa serie Senkalkam, la expectación es aún mayor. Todos recordamos la química innegable que desbordaban en pantalla y los rumores que durante mucho tiempo los rodearon, hasta que finalmente hicieron pública su relación. Fue un momento muy esperado por los fans, que los bautizaron cariñosamente como Ande Kerem. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del estrellato, las relaciones pueden ser complejas y estar sujetas a muchas presiones externas e internas. Lo que Ander Zell ha confesado recientemente es bastante significativo. Según los informes que han salido a la luz, y que citan fuentes cercanas a la actriz o declaraciones directas de ella misma, Ande habría admitido que en ocasiones, Kerem ha sido injusto con él. La frase en sí misma es poderosa y abre un sinfín de interrogantes. ¿A qué se refiere exactamente Ande? ¿En qué contexto se dio esta injusticia? ¿Fue algo relacionado con su trabajo juntos, con su relación personal, o quizás con alguna situación específica que no ha sido revelada al público? Es importante recordar que Ande y Kerem no solo compartieron pantalla, sino que también vivieron una intensa historia de amor que cautivó a millones. Su relación, aunque pública, siempre tuvo un aura de cierta privacidad, y ambos intentaron mantener ciertos aspectos de su vida alejados de los focos. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, las líneas entre lo público y lo privado a menudo se difuminan. Y cuando una figura tan querida como Ander Zell hace una declaración de esta magnitud, es natural que sus seguidores quieran entender qué ha sucedido. Las interpretaciones de estas declaraciones son variadas. Algunos sugieren que Ande podría estar refiriéndose a las presiones que ambos sufrieron como pareja, especialmente por parte de la prensa y de los fans. Es posible que la intensidad del escrutinio público haya llevado a situaciones de estrés y tensión, y que en algún momento, la dinámica entre ellos se haya visto afectada de manera negativa, resultando en lo que Ande percibe como una injusticia hacia Kerem. Quizás se sintió que Kerem tuvo que lidiar con comentarios o situaciones más difíciles, o que ella misma no lo defendió o apoyó como debió haberlo hecho en algún momento. Otra posibilidad es que la injusticia, a la que se refiere Ande, sea más profunda y esté relacionada con aspectos personales de su relación. Es difícil especular sin tener más detalles, pero las relaciones sentimentales, incluso las más apasionadas, pasan por altibajos. Es posible que haya habido momentos en los que uno de los dos sintió que el otro no actuó de la manera más justa o equitativa. La honestidad de Ande al reconocer esto, incluso si es retrospectiva, es un signo de madurez y autocrítica, lo cual es admirable. Es también relevante considerar el momento en que estas declaraciones han salido a la luz. Si bien su relación terminó hace ya un tiempo, estas confesiones llegan ahora, lo que podría indicar que Ande ha tenido tiempo para reflexionar sobre su relación con Kerem y sobre las dinámicas que existían entre ellos. A veces es solo con la perspectiva del tiempo que podemos ver las cosas con mayor claridad y reconocer errores o patrones de comportamiento que antes pasaban desapercibidos. El hecho de que Ander Zell se refiera a Kerem de esta manera, calificando su trato como injusto, también podría estar relacionado con la forma en que se gestó o se vivió su ruptura. Las separaciones, especialmente entre figuras públicas, suelen ser difíciles y pueden dar lugar a malentendidos o a percepciones de agravio.
Es posible que Ande sienta que Kerem tuvo que soportar una carga mayor o que fue víctima de circunstancias que ella podría haber manejado de otra manera. La noticia ha reavivado el interés en la pareja y ha generado debates en las redes sociales. Los fans de Ande Kerem se han dividido entre quienes defienden a ambos, quienes apoyan a Ande y quieren entender mejor sus razones, y quienes se preocupan por Kerem y esperan que esté bien. Es un recordatorio de la fuerte conexión que los seguidores desarrollaron con ellos como pareja, y de la profunda empatía que sienten hacia sus ídolos. Si analizamos la declaración desde otra perspectiva, la palabra injusto puede tener muchas connotaciones. Podría referirse a decisiones profesionales que afectaron a Kerem, a la forma en que se manejaron ciertas críticas hacia él, o incluso a aspectos de la dinámica de pareja que podrían haber resultado en un desequilibrio. Es importante no caer en juicios precipitados y recordar que estamos hablando de una relación privada entre dos personas, aunque sean figuras públicas. Lo que sí es cierto es que Ande Erçel, al hacer esta confesión, no solo revela una faceta de su relación pasada, sino que también muestra una gran valentía al admitir que pudo haber contribuido a una situación injusta. Este tipo de autoevaluación es algo que todos deberíamos practicar, y que en el ojo público, donde cada palabra se magnifica, requiere un coraje adicional. Los medios de comunicación, como era de esperar, han amplificado esta noticia, y las especulaciones están a la orden del día. Se habla de posibles motivos, de si hay resentimientos aún presentes, o si se trata de una simple reflexión sobre el pasado. Lo que sí podemos afirmar es que estas palabras de Ande Erçel han añadido una capa de complejidad a la narrativa que teníamos sobre su relación con Kerem Bürsin, una narrativa que hasta ahora, muchos veíamos como una historia de amor idílica y exitosa. Es fundamental recordar que detrás de los personajes públicos, hay personas con sus propias experiencias, emociones y vulnerabilidades. Y aunque nos encante seguir sus vidas y sus carreras, es importante respetar su privacidad y no caer en la especulación malintencionada. La confesión de Ande nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones, sobre la importancia de la comunicación, el apoyo mutuo y la justicia dentro de una pareja. Quizás lo más importante de esta noticia es la lección que podemos extraer de ella. Las relaciones, sin importar cuán públicas sean, están formadas por seres humanos que cometen errores, que aprenden y que crecen. La capacidad de Ande Erçel para reconocer una posible injusticia, y de expresarlo, aunque sea en un contexto general, habla de su evolución y de su honestidad. Y para Kerem Bürsin, si estas palabras llegan a él, podría ser una forma de cierre o de validación de sus sentimientos pasados. Ahora, para ir cerrando, hemos explorado las sorprendentes declaraciones de Ande Erçel sobre Kerem Bürsin, donde confiesa que él siempre fue injusto con él. Hemos analizado las posibles interpretaciones de estas palabras, considerando tanto el contexto de su relación pública y privada, como las presiones inherentes al mundo del espectáculo. Hemos destacado la valentía de Ande al compartir esta reflexión y la importancia de abordar estos temas con respeto y sin juicios precipitados. En definitiva, esta confesión añade una nueva dimensión a la historia de una de las parejas más queridas del espectáculo turco, recordándonos que incluso las relaciones más admiradas pueden tener sus complejidades y momentos de aprendizaje. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este análisis. Espero que les haya parecido interesante y que les haya ofrecido una perspectiva diferente sobre este tema. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre las declaraciones de Ande Erçel. ¿A qué creen que se refiere? ¿Qué les parece su honestidad? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y generar debate. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.